¿Recuerdas aquel aroma a gasolina que, hace una década, era sinónimo de promesa y movimiento? Hoy ese perfume se ha convertido en un eco de abandono, una sombra que se arrastra entre los pasillos vacíos de los talleres que antes latían como corazones de acero. El 90% de los talleres mecánicos han cerrado sus puertas, y los mecánicos, esos guardianes del motor, parecen haber desaparecido en una niebla de desidia corporativa. ¿Qué demonios ha sucedido con los artesanos del motor? Para entender esta decadencia, debemos retroceder a principios de los 80, cuando el taller era el templo palpitante de cada barrio, una especie de santuario donde el mecánico, casi como un sacerdote, reparaba no solo máquinas, sino también vidas. Cada bocina que rugía en la carretera llevaba impresa la confianza de un hombre que conocía la sangre que corría por los cilindros. En 1995, los registros oficiales hablaban de alrededor de 120.000 talleres en el país. Ahora, en 2023, esa cifra se ha reducido a menos de 12.000. La cifra habla por sí sola, pero lo que realmente duele es la falta de alma que quedó atrás. Ese declive no es fruto del azar, sino de una serie de decisiones que, como piezas de un rompecabezas mal diseñado, se encajaron para erosionar el oficio. Primero, el surgimiento del corporativismo automotriz, con gigantes que prefirieron externalizar el mantenimiento a centros de servicio estandarizados, donde cada tornillo se coloca con la precisión de una línea de montaje y no con la intuición de un artesano. Esa homogeneización trajo consigo un diseño perezoso, una lógica de costos que prioriza la velocidad sobre la calidad, y una cultura del hazlo tú mismo que, bajo la fachada de empoderamiento, ha impulsado a los consumidores a abandonar el taller y a adentrarse en tutoriales de Internet. La fuga de talento comenzó entonces, cuando los jóvenes, al ver que el futuro del oficio estaba marcado por salarios estancados y horarios imposibles, optaron por carreras que ofrecieran mayor estabilidad. El segundo factor es la falta de mecanismos de retención dentro del propio sector. Los talleres familiares, que alguna vez fueron la columna vertebral de la comunidad, nunca supieron adaptarse a la revolución digital. Mientras las marcas de automóviles lanzaban aplicaciones que diagnosticaban fallos con la precisión de un cirujano, los mecánicos seguían aferrados a los manuales impresos, sin la posibilidad de competir en igualdad de condiciones. La ausencia de inversión en capacitación y en tecnología dejó a muchos atrapados en la era del vapor, mientras el mundo avanzaba a la velocidad de la información. Esa erosión del oficio se tradujo en una pérdida de confianza, tanto del cliente como del propio trabajador, y la consecuencia fue inevitable: los talleres se quedaron vacíos, como catedrales sin feligreses. Ahora, mientras caminamos por esas calles desiertas, vemos los letreros de cerrado ondeando al viento, y escuchamos el silencio donde antes resonaban los martillos y las llaves inglesas. Esa imagen no es solo una foto de la ruina económica, es un espejo de una sociedad que ha decidido prescindir de la artesanía en favor de la conveniencia instantánea. ¿En qué momento dejamos de valorar la destreza humana que, con sus manos ásperas y su mirada experta, podía devolver la vida a una máquina que había sido abandonada? Si esto te está abriendo los ojos, suscríbete y activa la campana, la historia aún tiene capítulos que contar. Pero antes de seguir, dime, ¿qué piensas tú de esta desaparición? ¿Crees que la cultura del DIY es una bendición o una maldición para los profesionales? Déjame tu respuesta en los comentarios, porque la conversación es la única forma de rescatar lo que parece perdido. Continuemos analizando el tercer pilar de esta crisis, la presión de los seguros y las garantías extendidas. Cuando una compañía de seguros decide cubrir el costo de una reparación mediante un taller afiliado, el cliente rara vez tiene la opción de elegir al mecánico de confianza que conocía su coche como a la palma de su mano. Ese mecanismo de retención forzado, disfrazado de protección, deja al taller independiente sin flujo de clientes, sumiendo sus finanzas en una espiral descendente. Los propietarios, atrapados entre la necesidad de pagar la renta y la imposibilidad de competir con los precios promocionales de los grandes centros, se ven obligados a cerrar, a veces sin siquiera poder liquidar sus deudas. Es una cadena de eventos que refleja la falta de alma del sistema, donde las cifras superan a las personas.
Al mismo tiempo, la legislación reciente ha impuesto normas medioambientales más estrictas, lo cual, aunque necesario, ha golpeado con dureza a los talleres pequeños que no disponen de los recursos para actualizar sus equipos. La inversión requerida para cumplir con los nuevos filtros de aceite y los sistemas de reciclaje de fluidos es, en muchos casos, inalcanzable para un negocio que ya opera con márgenes estrechos. Esa falta de apoyo institucional acelera la desaparición de los talleres, convirtiéndolos en víctimas colaterales de una política bien intencionada pero mal ejecutada. No podemos pasar por alto la influencia de la publicidad digital, que ha convertido el servicio mecánico en un producto más de la lista de lo mejor. Los anuncios de los grandes concesionarios aparecen en cada pantalla, prometiendo diagnósticos de 24 horas y garantías ilimitadas. La realidad, sin embargo, es que muchos de esos servicios son realizados por técnicos que siguen guías genéricas, sin la profunda comprensión del carácter único de cada motor. El cliente, seducido por la promesa de rapidez, abandona la relación humana que antes era la base del oficio. Esa falta de conexión, esa pérdida de la confianza interpersonal, es quizás el síntoma más doloroso de la decadencia que observamos. En este punto, la pregunta que surge naturalmente es, ¿existe una salida? ¿Podemos revivir esos talleres que alguna vez fueron el latido de la comunidad? La respuesta no es sencilla, pero la historia nos muestra que los periodos de decadencia siempre han sido precedidos por una chispa de innovación. Tal vez la solución resida en la combinación de la tradición con la tecnología, talleres que adopten plataformas digitales para gestionar citas, que usen herramientas de diagnóstico avanzadas, pero que mantengan la esencia del saber hacer manual. Un modelo híbrido que permita a los mecánicos volver a ser los guardianes del motor, sin perder la competitividad frente a los gigantes corporativos. Si te ha resonado esta reflexión, Tell Like es un pequeño gesto que ayuda a que más personas escuchen esta voz que lamenta la pérdida del oficio. Y, por supuesto, si deseas seguir explorando este tema, suscríbete y acompáñame en la próxima entrega, donde desglosaremos casos de éxito de talleres que han logrado reinventarse en medio de la tormenta. Hasta aquí la primera parte de nuestra investigación. En la siguiente sección, profundizaremos en ejemplos concretos de talleres que han logrado sobrevivir, y desentrañaremos los mecanismos de retención que podrían servir de modelo para revivir el espíritu mecánico que una vez llenó nuestras ciudades. No te lo pierdas. Y ahora, mientras la cámara se desliza entre los pasillos polvorientos de un taller que alguna vez fue bullicioso, la historia revela sus propias cicatrices. No basta con señalar la llegada de los grandes grupos automotrices, hay un entramado de decisiones, de políticas laborales, de cambios socioculturales que, como una marea lenta, ha arrastrado a los mecánicos a la deriva. Primero, examinemos la transformación del mercado laboral en la última década. Los sindicatos, antaño guardianes de la dignidad del oficio, se vieron erosionados por una ola de legislación que privilegió la flexibilidad contractual sobre la estabilidad. Los contratos temporales, la subcontratación y la externalización se convirtieron en la norma, creando una atmósfera de incertidumbre que desincentiva la inversión en capacitación profunda. Cuando el trabajador percibe que su futuro es tan frágil como una pieza de motor sin garantía, la pasión por el oficio se desvanece, reemplazada por la mera necesidad de sobrevivir. Este fenómeno se refleja en la tasa de abandono de los aprendizajes. Hace 20 años, los talleres solían absorber a jóvenes con la promesa de un futuro sólido, transmitiendo conocimientos que habían pasado de generación en generación. Hoy, la deserción es alarmante. La mayoría de los aprendices abandonan antes de completar la primera fase, atraídos por empleos en el sector de la logística o la venta minorista, donde la promesa de un salario inmediato eclipsa la visión a largo plazo. ¿Qué ha motivado este éxodo? La respuesta se encuentra en la falta de mecanismos de retención, en la ausencia de un plan de carrera estructurado que ofrezca perspectiva y reconocimiento. En segundo lugar, la invasión del corporativismo ha redefinido la relación entre cliente y taller. Los grandes concesionarios, con sus campañas publicitarias omnipresentes,
venden la idea de un diagnóstico en 24 horas, una garantía que parece eterna, una experiencia sin sobresaltos. Pero, ¿a qué costo? Detrás de esa fachada se oculta una cadena de procesos estandarizados, donde el técnico sigue protocolos genéricos, a menudo diseñados por software que reduce al motor a una serie de códigos binarios. La magia del contacto humano, la capacidad de escuchar el latido del motor como quien escucha el pulso de una criatura viva, se pierde. La confianza se vuelve un número más en una hoja de cálculo, y el cliente, seducido por la promesa de rapidez, abandona la relación humana que antes era la base del oficio. Esa falta de conexión, esa pérdida de la confianza interpersonal, es quizás el síntoma más doloroso de la decadencia que observamos. En tercer lugar, la cultura del hazlo tú mismo ha tomado un cariz inesperado. En sus inicios, la motivación DIY surgió como una respuesta a la necesidad de autosuficiencia, una forma de empoderar al consumidor. Sin embargo, con la proliferación de tutoriales simplificados y kits de reparación de bajo costo, el conocimiento profundo se ha sustituido por soluciones superficiales. Un aficionado compra una herramienta electrónica y, siguiendo un video de pocos minutos, intenta reparar el sistema de inyección sin comprender la arquitectura subyacente. El resultado suele ser un daño mayor, que obliga al propietario a acudir a un taller, pero ahora con una desconfianza latente. ¿Cómo sé si el mecánico realmente entiende mi motor o si solo está siguiendo un algoritmo? Esta duda alimenta la percepción de que el taller es un mero dispensador de piezas, no un guardián del saber mecánico. Frente a este panorama, la pregunta inevitable es, ¿existe una salida? ¿Podemos revivir esos talleres que alguna vez fueron el latido de la comunidad? La respuesta no es sencilla, pero la historia nos muestra que los periodos de decadencia siempre han sido precedidos por una chispa de innovación. Tal vez la solución resida en la combinación de la tradición con la tecnología, talleres que adopten plataformas digitales para gestionar citas, que usen herramientas de diagnóstico avanzadas, pero que mantengan la esencia del saber hacer manual. Un modelo híbrido que permita a los mecánicos volver a ser los guardianes del motor, sin perder la competitividad frente a los gigantes corporativos. Para ilustrar cómo esa síntesis podría funcionar, exploremos 3 casos concretos que han emergido en la última década y que, a su manera, están reescribiendo las reglas del juego. El primero es el taller Manos de Acero, ubicado en una zona industrial que alguna vez albergó a cientos de pequeñas empresas. Cuando el propietario, un veterano mecánico con más de 30 años de experiencia, vio cómo sus clientes migraban a los concesionarios, decidió reinventarse. Instaló una sala de espera con pantallas interactivas que mostraban en tiempo real los datos del diagnóstico, explicados de forma sencilla por un algoritmo propio que traduce códigos de error en lenguaje cotidiano. Además, implementó una aplicación móvil que permite al usuario programar citas, recibir notificaciones de avances y, lo más importante, acceder a un historial completo de mantenimientos anteriores. Pero el corazón del proyecto no es la tecnología, es el compromiso de formar a su equipo en técnicas de comunicación empática. Cada mecánico recibe entrenamiento en escucha activa, aprende a narrar la historia del motor como si fuera la historia de un paciente. El resultado ha sido una tasa de retención de clientes superior al 50% y una reputación que se extiende más allá de la ciudad, atrayendo a entusiastas de regiones distantes que buscan una experiencia auténtica. El segundo caso es el colectivo Garaje Comunitario, una iniciativa impulsada por un grupo de mecánicos jubilados que, cansados de ver sus talleres cerrar, decidieron convertir sus espacios en centros de aprendizaje abierto. En lugar de cobrar por cada reparación, ofrecen sesiones gratuitas o a bajo costo donde los propietarios participan activamente en la intervención. Cada cliente recibe una mochila con herramientas básicas y, bajo la guía del mecánico, desmonta y vuelve a montar componentes bajo supervisión. Esta práctica no solo devuelve al usuario la sensación de control, sino que genera una comunidad de aprendizaje que se autoalimenta. Los participantes, al comprender los mecanismos internos de sus vehículos, desarrollan una lealtad inquebrantable hacia el espacio que les brindó ese conocimiento.
A lo largo de 5 años, el colectivo ha registrado una reducción del 10% en la tasa de abandono de sus miembros y ha inspirado a otras ciudades a replicar el modelo, creando una red de garajes de saber que desafía la lógica del corporativismo. El tercer ejemplo proviene del sector de la movilidad eléctrica, un campo que muchos mecánicos tradicionales han descartado como una amenaza. Sin embargo, el taller Voltaje Verde decidió abrazar el cambio y especializarse en la reparación de sistemas de propulsión eléctrica. Al principio, la inversión en equipos de diagnóstico específicos y en capacitación especializada fue alta, pero la visión a largo plazo les permitió captar un nicho de mercado en rápido crecimiento. Más allá de la simple reparación, el taller ofrece paquetes de mantenimiento preventivo y educa a sus clientes sobre la gestión de baterías, la eficiencia energética y la prolongación de la vida útil del vehículo. La combinación de expertise técnico y educación al cliente ha generado una reputación de autoridad en la comunidad eléctrica, convirtiendo al taller en referencia para talleres vecinos que buscan asociarse o recibir asesoría. Este caso demuestra que la adaptación tecnológica, cuando se aborda con una mentalidad de servicio integral, puede ser la tabla de salvación para el oficio. Estos ejemplos comparten 3 pilares esenciales: la adopción consciente de la tecnología, el fortalecimiento del vínculo humano y la creación de ecosistemas de aprendizaje. No se trata de renunciar a la tradición, sino de enriquecerla con herramientas que permitan al mecánico ser más que un simple reparador, convertirse en un curador de conocimiento, en un asesor de confianza, en un narrador del latido del motor. Pero, ¿por qué tantos talleres no logran replicar estos modelos? La respuesta se halla en la falta de mecanismos de retención internos. Los propietarios suelen centrarse en la reducción de costos, en la búsqueda de proveedores más baratos, en la minimización de gastos operativos, sin considerar la inversión en capital humano. Los planes de carrera son inexistentes, los incentivos se limitan a bonos ocasionales, y las oportunidades de desarrollo profesional rara vez se presentan. Sin una estructura que reconozca y recompense la excelencia, el talento se escapa hacia sectores que ofrecen mayor estabilidad y proyección. Además, la ausencia de alianzas estratégicas con instituciones educativas impide la canalización de nuevos talentos hacia el oficio. Las escuelas técnicas, por su parte, a menudo carecen de programas actualizados que reflejen la realidad del mercado laboral actual, lo que genera una brecha entre la formación académica y las demandas del taller. Para revertir esta tendencia, es imperativo que los responsables del sector adopten una visión de largo plazo. En primer lugar, se deben crear programas de certificación continua, donde los mecánicos puedan actualizar sus conocimientos sobre nuevas tecnologías, normativas medioambientales y tendencias de movilidad. En segundo lugar, es esencial establecer esquemas de mentoría, donde los profesionales experimentados guíen a los jóvenes, transmitiendo no solo habilidades técnicas, sino también valores éticos y la importancia del servicio al cliente. En tercer lugar, los talleres deben integrar sistemas de gestión de calidad que midan la satisfacción del cliente, la eficiencia operativa y la retención del personal, creando indicadores que permitan ajustar estrategias en tiempo real. Otro elemento crucial es la revalorización del oficio en la percepción pública. Durante décadas, la imagen del mecánico ha sido estigmatizada como un trabajo sucio o sin futuro. Los medios de comunicación, al enfocarse en la rapidez de los servicios corporativos, han contribuido a la deshumanización del trabajo mecánico. Es necesario, entonces, impulsar campañas que destaquen la complejidad del arte mecánico, que muestren al mecánico como un artesano moderno, capaz de combinar destreza manual con inteligencia digital. Historias de éxito, como las que hemos descrito, pueden servir como testimonios poderosos que inspiren a nuevas generaciones a considerar este camino como una carrera digna y prometedora. En este punto, la reflexión se vuelve personal. Si alguna vez has sentido el temblor de un motor bajo el capó, si has escuchado el crujido de una pieza que anuncia su fin, sabes que detrás de ese sonido hay una historia de diseño, de desgaste y de resiliencia. Cada pieza, cada tornillo, lleva la firma de un trabajo que trasciende la mera sustitución, es la encarnación de la experiencia acumulada de generaciones.
Cuando ese conocimiento desaparece, no solo perdemos la capacidad de reparar un vehículo, perdemos una pieza del tejido cultural que nos une como sociedad. Ahora bien, ¿qué podemos hacer como espectadores, como consumidores, como ciudadanos? La respuesta está en nuestras decisiones cotidianas. Al elegir un taller, podemos preguntar por la trayectoria del mecánico, por los procesos de diagnóstico que emplean, por la formación continua de su equipo. Podemos valorar la atención personalizada sobre la rapidez sin sustancia. Podemos apoyar a los talleres locales mediante la recomendación, la reseña positiva y la participación en eventos comunitarios. Cada acción, por pequeña que parezca, contribuye a crear un ecosistema donde el oficio mecánico recupere su dignidad. En última instancia, la muerte aparente de los mecánicos no es una sentencia irrevocable, sino una llamada de atención. La historia está repleta de momentos en los que una industria parecía estar al borde del colapso, solo para resurgir gracias a la innovación y al compromiso de sus protagonistas. Si logramos combinar la tradición con la tecnología, si reforzamos los lazos humanos y si invertimos en la formación y retención del talento, los talleres volverán a llenarse de vida, de ruido, de historias que se cuentan bajo el brillo de un motor en marcha.